bienvenidos. Bienvenida. Bienvenida. Estás al aire. Hola, ¿qué tal amigos de Noroeste? Nos encontramos en una emisión más de esta serie de productos que estamos realizando. Son entrevistas y charlas con los candidatos y candidatas a participar en los próximos comicios por cargos de elección popular. En esta ocasión nos encontramos con Roselena Millán Bueno. Bienvenida. Muchas gracias, qué gusto y gracias por la oportunidad Noroeste de contribuir como siempre a la democracia con objetividad y con equidad y permitirnos a todos los aspirantes estar aquí con ustedes en esta conversación que seguramente va a ser muy productiva. Muchas gracias. Bien, pues el día de hoy vamos a tomar diferentes temas, pues principalmente la agenda que tiene la candidata a la gobernatura de Sinaloa, abanderada por el Partido Fuerza por México. Pero antes que nada me gustaría que nos regalara un perfil. ¿Quién es Roselena Millán Bueno? ¿De dónde viene y a qué aspira? Soy una mujer felizmente madre de 2 hijos, de María José y José Fernando. Soy jefa de familia. Soy oriunda de un hermoso ejido, se llama San Diego, en la sindicatura del Dorado, con olor a caña de tierra mojada. Soy la mayor de 7 hermanos. Y crecí normal en un pueblo con muchas necesidades, donde había que irse a veces caminando para llegar a la secundaria al Dorado, y donde los espacios deportivos los disfrutabas en la calle, con un bate hecho de un tronco de leña lijado y una pelota que metíamos a calentar para que se hiciera chiquita y ahí bateábamos. Una infancia feliz, una infancia siempre consciente de las limitaciones que teníamos, pero siempre muy revolucionada porque lo que yo creía que podía hacer, lo veía desde chiquita en presidios. Me gustaba cuando llegaban los candidatos y los recibían y escuchar sus discursos y acompañar a mi abuelo y a mi papá. Y siempre tuve la inquietud de participar políticamente. Y hoy que la vida me ha puesto en la circunstancia de estar al frente de esta aspiración de gobernar Sinaloa, creo que es importante decirle a la gente que ese es el origen de Roselena Millán, de una familia sinaloense típica, clásica, de valores, de respeto, y que a lo largo de más de 30 años me he ocupado de siempre ser honesta, de ser una servidora pública que deje huella en la gente y que deje testimonio de resultados. Cada peso que me ha sido develado lo he procurado siempre desquitar con mucho trabajo y con muchos resultados. Y bueno, creo que esa capacidad hoy la quiero poner al servicio de las y de los sinaloenses para sumarle la sensibilidad, el conocimiento a las respuestas que demandan muchos sinaloenses en la actualidad, ¿no? Entonces, Roselena Millán es una mujer sinaloense hecha y derecha, echada para adelante, entrona, me dicen que a veces cabrona, en el buen sentido de la palabra. No me dejo, pero tampoco me gusta abusar de la gente. Creo que hay que ser siempre equilibrados y saber ver la necesidad de la gente y también saber cuándo tienes que levantar la voz por la gente, ¿no? Entonces creo que en términos generales soy una mujer sinaloense que ama profundamente a Sinaloa y quiere ser parte de la transformación que este estado logra. Cuéntame un poco de su formación académica y de su carrera. ¿Qué estudió usted? Estudié la carrera de Derecho, no la pude concluir, luego la concluí hace unos meses y estoy ahorita estudiando una licenciatura en Administración Pública y Gobierno en línea. Hice diplomado en Alta Dirección en el Tecnológico de Monterrey y he procurado siempre prepararme y capacitarme en todos los temas que he tenido. He sido legisladora local 2 veces y obviamente ahí como presidenta de la Comisión de Fiscalización te tienes que meter a estudiar mucho todos los temas fiscales, hacendarios, de derecho, de transparencia, de legalidad. Fui delegada federal de DICONSA, sucursal Pacífico, 4 años y medio aproximadamente. Haz de cuenta que fue un diplomado en alta dirección de administración de empresas. Me metí, me estudié, preparé y di muy buenos resultados. Logré hacer de una empresa que estaba deficitaria, casi logré el superávit y no lo logré porque al final las obras y los programas sociales cuestan y era una empresa del Estado, pero creo que logré dar ahí una muy buena oportunidad al Estado de disminuir gastos, de fortalecer la operación y de tener también un resultado favorable a las familias. Y siempre me gusta estudiar, meterme, aplicar y quizás si pudiera tener por todas esas experiencias de vida en el legislativo y en la administración pública, ya tuviera varios títulos, incluso hasta quizás en ingeniería de tráfico cuando fui directora de vialidad y transporte. Bien, hace no mucho cuando uno pensaba en Roselena Millán,
pensaba en la mujer priista sinaloense, pero decidió dejar el partido, decidió dejar su carrera que había formado en ese partido para unirse a Fuerza por México. ¿Cómo fue tomar esa decisión y por qué la tomó? Fue difícil en un principio. ¿Y por qué la tomé? Porque debo de ser congruente. Durante toda mi vida he buscado que los derechos de la mujer se elevaran a rango constitucional y legal, y lo logramos. Logré tipificar el feminicidio como un delito grave, logré crear un código civil cuando fui líder del Congreso, un código familiar, y logré posicionar a las mujeres a través de mi propia capacidad y experiencia en muchos cargos que por primera vez ha habido una mujer, para que otras lo ocuparan también. Y no podía permitir que otros decidieran por mí. Mi deseo de participar estaba fundado en ser una mujer honesta, en ser una mujer preparada, con capacidades, y no se dio, no se condicionaron, no se concretaron las cosas. Luego pues también intenté ser candidata a la alcaldía con todo el derecho a gobernar el municipio que me vio nacer, donde he vivido, donde vivo, donde han nacido mis hijos, pues tampoco. Luego empecé a ver que se privilegiaban más las alianzas o los acuerdos del poder por el poder, en vez de dar los espacios de oportunidad a las mujeres, tanto en la gubernatura como en las principales ciudades o municipios del estado. Y hubo muchas propuestas, no solamente la de Fuerza por México, las revisé, las analicé, y al final me hizo decidir mucho una expresión de mi hija. María José, mi hija, por primera vez este año va a votar. Y cuando ella vio que las condiciones para las mujeres se complicaban en todos los partidos y en todas las fuerzas, me dijo: mamá, ¿cómo podemos entonces la mujer decidir por quién votar? ¿Vamos a votar por quienes no les dan espacio a ustedes? ¿O por quién vamos a votar o no vamos a votar? Y creo que eso me decidió a pensar que quizás muchas mujeres o muchos hombres pudieran no verse representados en opciones eminentemente masculinas, con temas que tenían que ver con agruparse por el poder de decidir quitar a uno o poner a otro. Y creo que tenemos que empoderar, pero a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y concluí una militancia de más de 30 años, tranquila, en paz, agradecida, porque creo que tienes que agradecer también los espacios de oportunidad que como partido me dieron, pero también creo que correspondí en mucho, siendo una funcionaria honesta, siendo una diputada productiva, responsable y honesta. Y creo que en una de las peores circunstancias que al PRI le ha tocado vivir, yo siempre prestigié la actividad política, y eso creo que también se debe valorar. Entonces cerré un ciclo, lo cerré, lo concluí, agradecida, vuelvo a decirlo porque creo que es importante resaltarlo, e inicié otro. Me parece que este ciclo que inicié ha sido favorable, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque me ha permitido abrirme a una ventana de oportunidades con la sociedad, a una ventana de conocimiento de muchas causas, de hombres y mujeres que sin tener una carrera política están aquí apoyando el proyecto de Fuerza por México, son parte de Fuerza por México. Y aparte de eso, te refrescan, vaya, la forma de hacer política. Y eso a mí me ha parecido fabuloso. Antes de irse, ¿el PRI le ofreció algo para que usted se mantuviera con ellos? No, fue después que anuncié mi propuesta que ofrecieron algunas cosas, pero me pareció que ya era deshonesto aceptarlas después de informar que me iba. Quizás si hubiera sido antes lo hubiera valorado, no sé si lo hubiera aceptado, pero ya después de decir que me iba, no me pareció que hubiera sido honesto de mi parte aceptarlo. ¿Por qué esperar a que te tengas que ir para ofrecerte algo? Cuando designaron a un candidato a la alcaldía de Culiacán, pues primero Agustín Hernández iba para una diputación federal y se manejaba su nombre. Sí. Entre muchos otros perfiles, su nombre también era relevante entre la opinión pública de quien se iba a designar. Cuando usted decide irse, ¿ya habían elegido a Agustín Hernández como candidato a la alcaldía? Sí, de hecho fue después de esa decisión, fue alrededor de 3 semanas después, cuando ya tomé la decisión, después de valorar las propuestas y de poder definir entonces cuál iba a ser el sentido de mi vida política. Y bien, decide irse al partido Fuerza por México, que es un partido realmente nuevo, es la primera contienda en la que participa este partido. ¿Eso no lo ha golpeado usted en cuanto a su carrera política? Mira, yo creo que nada me ha sido fácil. Siempre me ha tocado ganar todas las batallas con mucho trabajo, con muchas limitaciones. No soy una mujer que haya acumulado riquezas en su vida, y creo que el estar hoy en un partido nuevo, donde se está fortaleciendo una estructura, donde se están sumando muchas personas, no es fácil, pero
me siento a gusto estar aquí. Me siento bien, me siento protegida, me siento acuerpada, me siento fortalecida. Y toda esa trayectoria, todo ese trabajo de más de 30 años de recorrer Sinaloa, todas esas historias de vida que tengo con miles de familias sinaloenses con quienes he compartido las respuestas que ellos esperaban, los cargos que he tenido, me permite aportarle al partido también mi capital político, mi prestigio, mi trabajo y pues mis ganas también de servirle a Sinaloa. Creo que es un buen complemento, no es fácil, no, pero al final creo que cuando encauzas proyectos como este, tienes que sacar todas las fortalezas y las debilidades, convertirlas en fortalezas. Y en verdad que yo veo más fortalezas que debilidades en este proyecto. Y la vemos recorriendo todo el estado, Sí. colonias, rancherías. ¿La gente la sigue asociando con el PRI? Sí, no, fíjate que no me cuestionan. Cuando ya me ven y me dicen, muchos me dicen qué bueno que lo hiciste, otros me dicen qué bueno que tuviste el carácter que muchos no tuvieron, qué bueno que fuiste un ejemplo de lucha y perseverancia a favor de las mujeres y que no te dejaste. Y hay gente que me dice, oye Roselena, pero pues te hubieras quedado, pero el haberme quedado no me hubiera hecho feliz como estoy ahorita. Entonces creo que estoy contenta de la decisión que tomé y todas las opiniones que me dan las escucho con mucho respeto y las agradezco en el sentido que sean. No puedes evitar que la gente se exprese. ¿Y qué puede ofrecer Roselena Millán Bueno que no pueden ofrecer los otros candidatos a la gobernatura de Sinaloa? Pues yo creo que mucha honestidad y ganas de hacer las cosas. Yo no tengo ningún cuestionamiento jamás de las grandes y altas responsabilidades que he tenido. He sido secretaria de Desarrollo Social, manejé muchos millones de pesos en recursos y siempre me desenvolví con transparencia. Fui líder del Congreso, fui 2 veces diputada local, diputada federal y siempre me tocó trabajar por temas que hoy sientan las bases de la transparencia y la rendición de cuentas en Sinaloa. He sido también directora del Seguro Popular antes de que concluyera y a mí me parece que esa responsabilidad me dio las bases muy importantes para poder presentar una muy buena propuesta de apoyo a la salud de las familias sinaloenses. Creo que la preparación y el conocimiento de Sinaloa a través de los variados cargos que he tenido, desde el legislativo hasta el administrativo en la administración pública estatal y federal, me permiten conocer Sinaloa, desde el Carrizo hasta La Concha y desde Choice hasta Escuinapa, de la Sierra, el Valle, la costa. Siempre me ha gustado estar en territorio. Las oficinas las he usado para lo necesario, pero el contacto con la gente ha sido muy fuerte, entonces creo que el conocimiento que tengo del Estado, las bases y la experiencia para poder ser parte de las soluciones es algo que sin duda sí me da mucha ventaja. Bien, pues para aquellos que se están sumando a esta transmisión en vivo, nos encontramos en Noroeste, en esta casa editorial de la ciudad de Culiacán, con la candidata Roselena Millán Bueno, abanderada por el partido Fuerza por México. Y estamos hablando un poco de su carrera política, de su paso por el PRI, de su nueva aventura con el partido Fuerza por México que hoy abandera. Y déjame preguntarle, acaba de ocurrir el debate, pues hace relativamente poco, una semana. Y pues los dimes y diretes llevaron la noche, pero usted decidió no subirse a eso. Pues siguen los dimes y diretes y mientras otros pelean yo propongo, mientras otros judicializan el proceso yo sigo recorriendo, yendo al encuentro ciudadano. Estuve en el Tianguis de la Juárez el domingo pasado en Mazatlán y me llamó mucho la atención lo informada que está la gente y lo participativa y coincidían en esa expresión. Qué bueno que no se subió al ring, qué bueno que propuso, me gustaron sus propuestas. Luego me fui al mercado Pino Suárez y exactamente lo mismo me dijeron un vendedor de frutas que estaba allá afuera, que me fui a comprarle unas delicias ahí de mangos y de fruta. Me dijo qué bueno que no lo hizo, me gustó conocerla. Luego se me acercó un señor a la camioneta hace unos días también, la escuché en la radio, qué bueno que hizo esa propuesta, en fin. Y ayer estuve en la colonia 16 de septiembre aquí en Culiacán en la tarde con un grupo de señoras y muchas de ellas me decían, ya queremos que una mujer nos gobierne, nos gusta que nos entienda, nos gusta que conozca nuestras necesidades. Y bueno, eso hay que traducirlo en el voto, que el voto caiga, que la elección se cuide y que lo que la ciudadanía emita se respete, ¿no? Entonces creo yo que fue un acierto no haberme subido al ring, ha sido un acierto mantenerme como lo he sido siempre, una mujer que no busca el conflicto,
sino que busca la propuesta. Y hay miles de muertos en Sinaloa por la pandemia, hay miles de negocios cerrados, hay miles de familias que han tenido dificultades para que sus hijos estudien, para sacarlos adelante. No puedes ponerte en un debate a perder el tiempo hablando mal de tus oponentes, porque no somos enemigos, somos competidores, y creo que en buena lid va a ganar el que la gente quiera o la que la gente quiera. Y en ese sentido, cuando sea gobierno, cuando sea gobernadora, voy a necesitarlos a todos. Es como puedes ahorita empezar a denostar, a ofender, a lastimar en lo personal a los contendientes, cuando llegando al gobierno te tienes que sentar con todas las fuerzas políticas, porque ya se acabaron los tiempos de un gobierno totalitario, unitario. Ahora el gobierno tiene que tener la concurrencia de la sociedad primero y de todas las representaciones políticas para poder entonces ser un gobierno incluyente, ¿no? Entonces yo creo que es el camino correcto. Me da gusto que la gente me lo diga y así voy a seguir, mientras otros sigan peleándose, mientras otros sigan optando por esa opción, yo sigo optando por lo que creo que es la mejor opción: escuchar a la gente, decirle a la gente cómo y de qué manera pienso resolver los problemas que tienen, pero sobre todo alentando una esperanza de la gente, que de verdad va a haber una gobernadora sensible, que los entienda, que esté consciente a las necesidades del ser humano, de la persona, que mi gobierno así va a girar en torno a la persona. Si esa persona tiene educación de calidad, si tiene salud en términos de un centro de salud, un hospital cercano, si tiene medicamentos para sus enfermedades crónico-degenerativas, si tiene la oportunidad de especialidades, de cirugías, si tiene cáncer, tiene los medicamentos, tiene la atención. Es decir, si tiene empleo, ¿es bien remunerado o es temporal? ¿Cómo come? ¿Cómo se alimentan? Creo que esos temas son los que le duelen a la sociedad, y sobre esos temas voy a versar mi campaña, sin duda, en mis propuestas. Y justamente usó el tiempo de sus intervenciones para hablar de un tema en específico. Tocó el tema de salud, tocó el tema de apoyo a viudas de policías, pero en específico fue la primera que puso sobre la mesa el tema educativo, el tema de igualdad de género y el tema de apoyo a madres de víctimas de desaparición forzada. ¿Podría hablarnos un poco de eso? Claro, esos temas son temas que le duelen mucho a Sinaloa. Y yo lo dije, y por cierto, lo publicaron ustedes en Mazatlán, que no era posible que las madres arañando las tierras encontraran a sus familias y el Estado en ningún nivel pudiera localizarlos. Eso no es justo, hay mucho dolor, no solo el dolor de perderlos, sino la impotencia de no tener quien respalde esas acciones. Creo que también hay muchas viudas de policías que lamentablemente no se les da el trato digno que requieren. Tienen que ir a manifestarse, tienen que demandar por lo que les corresponde por derecho. Y cuando hablo de temas de seguridad, hablo también de las desapariciones forzadas que hay en el estado, muchos datos documentados y otros más que no. Hablo también de las familias desplazadas por la violencia, que me tocó atender cuando fui secretaria de Desarrollo Social, y logramos su regreso afortunadamente con una acción múltiple de gobierno. Pero hablo también de los policías como el eje central de un proyecto de seguridad que tiene que ver con ellos como personas, como seres humanos. Cómo poderle darle a la ciudadanía la confianza en el policía cuando el policía no tiene ni siquiera derecho a la vivienda. Por la situación de riesgo, no puede tener un crédito como tal. Hay que buscar un fideicomiso que garantice recursos que puedan servir para que el policía adquiera una vivienda, y una manera interna de cómo recuperar ese recurso por el Estado, facilitándole al servidor público encargado de la parte directa de la seguridad con el ciudadano una garantía para él y su familia. El otro tema es su sueldo. En 2010-2013 me tocó aprobar recursos que incrementaran las prestaciones de los diputados, de los policías. Desde entonces no tengo conocimiento que haya habido un aumento importante. Quizás ha habido actualizaciones o bonos federales que tampoco están ingresados en su sueldo. Entonces es otra parte que hay que trabajar mucho en ellos. Y en caso de caer en cumplimiento de su deber, pues hay que asegurarse que los hijos tengan becas, que las familias, sus deudos, reciban la pensión que corresponde, tal cual la ley lo prevé, o incluso con mayores incentivos. Porque no puedes pensar en seguridad cuando tienes policías mal pagados que quizás sean susceptibles a recibir otros ingresos por otras personas a quienes les interese tener el control de esto. Yo creo que es un tema importante. Me parece que no puedes pensar en invertir
en Sinaloa si no tienes garantizada la seguridad. Por eso uno de los ejes de mi campaña es, de mi proyecto de gobierno, Estado de Derecho. Si tienes un Estado de Derecho que garantice la seguridad, la transparencia, la rendición de cuentas, creo que estás en la oportunidad también de ser muy atrayente a la inversión, y la inversión genera empleo, el empleo genera ingresos y el ingreso genera bienestar en las familias. Es un círculo virtuoso que debe de construirse, creo yo, partiendo de un Estado seguro. Hablando de estos temas, ¿qué opina usted sobre el trabajo de la actual administración estatal encabezada por el gobernador? Yo formé parte de esta administración, creo que se hicieron cosas muy importantes en el tema de la promoción turística de Mazatlán, en el tema de infraestructura de obra, en el tema de desarrollo social. Me tocó sentar las bases de la política de desarrollo social en esta administración. El primer año de mi gestión al frente de la Secretaría recibí un reconocimiento por prácticas positivas a favor de la disminución de la pobreza. Sin embargo, a estas alturas, después de la pandemia, hay que recapitular algunas cosas en relación a el tema de la pobreza en Sinaloa, el tema de la recuperación económica, el tema de salud. Salud tiene una infraestructura importante en edificios, en nuevos hospitales, que creo que es fabuloso. Ahora tenemos que invertir en medicamentos, tenemos que invertirle también junto con el gobierno federal, porque no tiene la capacidad del Estado, de la homologación de algunas plazas, de la recategorización de enfermeras que tienen licenciaturas, doctorados y siguen ganando como auxiliares. El tema de los médicos, de las enfermeras y de todos los trabajadores de salud no debe de quedar en un papelito donde se les reconozca. Tiene que verse en sus mejoras salariales, tiene que verse en que tenga equipamiento moderno y eficiente para hacer su trabajo sin riesgos de contagios, tiene que ver con que tengan las herramientas necesarias, los insumos médicos necesarios para poder hacer bien su trabajo. Creo que esa parte corresponde ahora. El tema del hospital pediátrico, creo que hay que seguir trabajando ahí para fortalecer mucho, que no falte un solo medicamento para niños con cáncer. Pero hay otro tema que también se trata ahí en el hospital pediátrico, que a veces no se trata, son las cardiopatías que por nacimiento tienen muchos niños, y que ese es el lugar donde se atienden, y también son tratamientos caros que a veces requieren cirugías. Entonces tenemos que voltear a las necesidades básicas de la población en materia de salud, y creo que aquí sí es importante decir que hay que fortalecer los 218 centros de salud que hay en Sinaloa. ¿Por qué? Porque es la parte más cercana de la población. Y ayer me decían en la colonia 16 de septiembre que tiene el médico, que a veces le faltan medicamentos, pero solamente ese es el trato que da. Y yo digo que aquí hay que fortalecer. Si este gobierno ya ha metido infraestructura hospitalaria en edificaciones de nuevos hospitales, eso es muy bueno, hay que partir de ahí, pero hay que irte al primer nivel de atención médica, que son los centros de salud. Y mi objetivo es dotarlos de ultrasonidos, o dotarlos de un pequeño equipo de química seca que te da hasta 6, 8, 10 reacciones de lo básico que requiere la gente, las condiciones de los temas de diabetes, de colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Y creo que eso es muy fácil de hacer con una capacitación de un enfermero. Lo hicimos en el Seguro Popular, lo hicimos en las jornadas. Un electrocardiograma conectado al programa de código infarto, que el médico en línea te da el resultado y te interpreta y te dice también si tienes que irte inmediatamente a un hospital con ese paciente. Hay muchas maneras de acercar la salud de calidad a la población, y me parece que ahorita es importante abatir el rezago natural por condiciones de la pandemia que se ha dado. Entonces sí priorizaría mucho en esos temas en mi gobierno, ¿no? Y también se ha mostrado como una candidata sensible a la agenda de la igualdad de género. Así es. ¿Qué haría diferente en cuanto a este tema a comparación con la actual administración? De entrada, concretaría la modificación a la ley donde establece la obligatoriedad del 50% a los cargos de mandos medios y superiores en el gobierno. Yo digo que sería el 60%, porque la gobernadora también entraría después de ese 50%. Por supuesto que buscaría la no violencia política, y fortalecería y convocaría a las fuerzas políticas a una gran reforma política donde la mujer tenga el lugar y el espacio que merece, y ya no nos vayamos con que la ley dice 50 y te mandan a los municipios pequeños, que también es importante que haya mujeres, no quiero decir que no, pero es importante fortalecer las capacidades de las mujeres desde todos los cargos de elección popular. Yo creo que también buscaría en esta agenda de género el tema de la no violencia hacia la mujer en ninguna modalidad. Fortalecería mucho los centros de atención y de apoyo a mujeres violentadas, generaría mayores presupuestos
tendría un presupuesto con perspectiva de género, para que no vayas, es que todo este recurso es para mujeres. No, este recurso es para mujeres, es para hombres, es para familias, para adultos mayores, pero una perspectiva de género enfocada, por ejemplo, a la salud de la mujer, desde la Secretaría de Salud, donde acerques para hacer mastografías, donde acerques para hacer pruebas de antígeno relacionado con el cáncer de ovario, que es un cáncer muy agresivo, muy silencioso, donde revisaría muy bien el tema del cáncer cérvico-uterino, los estudios previos, y por supuesto todo lo que impacta en la salud de la mujer. Trabajaría fuertemente en una nueva modalidad de ministerios públicos especializados en delitos contra la mujer de todo tipo, pero también buscaría una visión diferente donde en el Ministerio Público no se le dé la razón al agresor, sino que se vea también a la parte agraviada que es la mujer como el ente lastimado o violentado. Entonces creo que sí tendríamos que buscar desde todas las perspectivas de un gabinete con presupuesto relacionado al género, que no haya tampoco una desigualdad, que no se sienta que este va a ser un gobierno solo para mujeres. Es un gobierno, va a ser un gobierno igualitario, un gobierno con igualdad sustantiva, donde el hombre y la mujer por capacidades estén en igualdad de situaciones y que los temas que son relacionados con la mujer tendrán el espacio de oportunidad, porque sí es un tema de sensibilidad también. Y por supuesto los temas que tienen que ver con la economía, también le vamos a entrar, a un estado en crecimiento, a un estado atractivo a la inversión para detonar la economía que también le urge a Sinaloa. Hace unos momentos hablábamos de su opinión sobre la administración actual del Estado. ¿Cuál es su opinión sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la política de Morena? Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá en mí una persona que busque siempre un acuerdo positivo a favor de las familias sinaloenses. Creo que el gobierno tiene algunas cosas interesantes que vale la pena resaltar y que todos esos apoyos que se dan de manera importante a jóvenes, a mujeres que ya no alcanzaron el programa de estancias infantiles y que se les da directo, a los adultos mayores, a el bien pesca que se da en los campos pesqueros, ya no a los cooperativistas, sino a todas las familias, tendríamos que buscar nosotros cómo sumar un apoyo que complemente esos recursos que el gobierno federal está dando directamente. Te pongo el ejemplo de las estancias infantiles. Me parece que es importante aprovechar ese recurso que se les da a las madres de familia para abrir nosotros estancias infantiles, que ese recurso ellas lo pueden invertir ahí y el Estado tener una parte que aporte también al cuidado de los hijos. En el caso del bien pesca, creo que el Estado tendría que complementar al cooperativismo organizado los apoyos a motores marinos, a gasolina ribereña, a capacitación, al cuidado del medio ambiente, en una política sustentable donde cuidemos mucho también todo el tema que tiene que ver con la naturaleza, con el buen cuidado que se haga de las artes de pesca, evitar por supuesto prácticas ilegales, pero también fomentar mucho otro tipo de actividades relacionadas a la pesca. Entonces creo que tendríamos que aprovechar todo eso. Y me parece que así como el actual gobierno ha tenido una buena capacidad de gestión con el gobierno federal, yo buscaría también fortalecer sin duda esa oportunidad, porque creo que nadie puede entrar a un espacio de gobierno conflictuándose con el mandatario nacional, sea el partido que sea. Y en el caso de Morena, pues yo creo que traen un complicado asunto interno que no han podido resolver. Por eso creo que Fuerza por México se viene a convertir en una opción importante para los y las sinaloenses, dado que los partidos tradicionales que mucha gente también en las urnas ya ha rechazado, el actual partido en el gobierno que también mucha gente difiere de sus formas de participar y de gobernar, tendrían en Roselena Millán una mujer convencida de que el único compromiso es con los sinaloenses, no es con ninguna fuerza política ni tradicional ni actual que delimite mi trabajo como gobernadora. Eso sin duda creo que es una fortaleza. En cuanto a la legalización del matrimonio igualitario y el aborto, entiendo que son temas que están en la cancha del legislativo. Sin embargo, de verse favorecida en los comicios, seguramente le tocaría a usted como gobernadora que se tocaran estos temas aquí en Sinaloa. El Poder Legislativo tiene la facultad precisamente de decidir sobre esos temas. Yo creo que como gobernadora seré respetuosa de lo que las mayorías en el Congreso determinen. Si la mayoría decide a favor de esos dos aspectos, yo no tendría objeción, porque creo que es la facultad y en un pleno ejercicio
de separación de poderes. El Poder Legislativo tendrá que tomar sus decisiones y el Poder Ejecutivo tendrá que, sin duda, participar de esas decisiones. La representación popular en Sinaloa, además del Ejecutivo, estriba en el Poder Legislativo. Ya fui legisladora 2 veces, fui legisladora federal, y esa representación tendrá que revisar, porque no puedes negar que esos 2 temas están en la agenda. Hay grupos que los impulsan a favor y hay grupos que los impulsan en contra, y creo que ambos tienen el derecho a sentarse en una mesa, a ser escuchados y a ser atendidos. En ese sentido, yo sería muy respetuosa de las decisiones que el Poder Legislativo tome. Lo que sí estoy de acuerdo es que todos los ciudadanos tienen derechos, y los derechos humanos se tienen que respetar. Y el derecho a una vida libre sexual también es un derecho que hay que respetar. El derecho a la vida sí se tendrá que definir en función de lo que la mayoría decida, y la mayoría decidirá, y el gobierno actuará en función a lo que la mayoría decida, sin duda. Posterior al debate, se vertieron unos comentarios de su parte donde decía que no es una contienda de solo 2 actores, es una contienda de 8 actores que están aspirando a la gobernatura de Sinaloa. ¿Usted se siente una contrincante fuerte? Sí, por supuesto, y sí me preocupa que se busque denostar a 6 candidatos y candidatas que estamos en esta contienda. Todos tenemos algo, todos estamos aquí porque representamos fuerzas, porque representamos población, porque representamos causas, y creo que la decisión inteligente de la ciudadanía va a tomar mucho en cuenta esas expresiones, desde mi punto de vista, denostativas y poco incluyentes, ¿no? Y eso habla pues de quien las expresa. Bien, pues ya para finalizar, no sé si quiere agregar algún comentario o hablar sobre alguna propuesta que no tocamos. A mí me gustaría mucho hablar del tema de la democracia. A mí me gusta mucho estar en este periódico y ver fotos de hombres que contribuyeron mucho a la democracia en Sinaloa. Y pongo de ejemplo a Manuel Gutiérrez. Sin duda, Noroeste ha sido parte de muchas decisiones que se han tomado en Sinaloa y en torno a la democracia, por haber sido un periódico combativo, un periódico crítico, un periódico que señalaba las cosas que desde la perspectiva periodística no se veían bien. Y en este lugar que tiene tanta historia y que creo que se han escrito también muchas páginas de la vida de Sinaloa, yo quiero decirle a la población que me parece que el verdadero cambio democrático, la verdadera oportunidad de hacer un cambio en Sinaloa, es que me den la oportunidad de gobernar, que una mujer llegue al gobierno, que no sean más de los mismos en una alianza que busca el poder, quizás por el poder, que no sean enemigos históricos en otra alianza, sino que me den la oportunidad de una transición democrática donde cuenten las capacidades, la experiencia, la honestidad, donde cuente que una mujer llegue por capacidades, que de verdad el cambio que Sinaloa necesita y demanda es que ya no se vea el estigma del hombre o de la mujer como tal, sino que nos vean como personas, como ciudadanos de bien. Y creo que ese es el llamado que le haría a la sociedad, de que nos den la oportunidad en verdad de llegar al gobierno del Estado en ese sentido de empoderamiento, de capacidades, de igualdad sustantiva y de género, que al final el mundo ha sido testigo de historias de mujeres exitosas que hoy en la pandemia han dado ejemplo de cómo afrontar este difícil problema, y han sido los países gobernados por mujeres donde menos muertes ha habido y donde de mejor manera se ha llevado esta situación histórica lamentable que nos toca vivir. Yo por eso pido la oportunidad de que nos den el espacio de reflexión, que valoren las propuestas, que valoren la trayectoria, porque también cuentan qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer, y que nos den la confianza, que voten por Roselena Millán, que voten por Fuerza por México, y que me permitan de verdad hacer historia, no solamente por ser la primera mujer que gobierna Sinaloa, sino por ser una mujer sensible, capaz, que pueda transformar sin duda la vida de las y de los sinaloenses. Bien, pues le agradecemos mucho Muchas el haber gracias. atendido nuestra invitación. Y pues bueno, a quienes se van conectando, estuvimos en el estudio con Roselena Millán, candidata a la gobernatura de Sinaloa por el Partido Fuerza por México. Hablamos un poco de su trayectoria en diferentes partidos políticos y de sus propuestas que podrá realizar en dado caso de verse beneficiada en los próximos comicios del 6 de junio. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos los que están conectados, que nos dejan sus opiniones.